Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Estamos avanzando rápidamente en este capítulo que está bien apasionante. Una escena maravillosa, celestial, de una multitud innumerable, diáfana, pulcra en el trono celestial y un sinnúmero de ángeles que participan de un culto celestial con algunas preguntas que develan misterios y que ponen a prueba nuestro entendimiento y nuestra conciencia. Apocalipsis capítulo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Nuestro eslogan base del estudio de Apocalipsis es Jesucristo, Cordero Vencedor. Y si bien es cierto, el texto hoy está enfocado en una pregunta retórica para descifrar el misterio de esta multitud innumerable y diáfana en el trono celestial, no podemos perdernos y distraernos del foco o del hilo o del propósito central de la Escritura, que es revelarnos a Cristo. Con muchísima facilidad nosotros pudiéramos desviar nuestra atención con esta pregunta. Y esta pregunta fácilmente nos pudiera desviar del centro del que está sentado en el trono, que es Cristo, para observar rápidamente esta multitud y centrarnos en una respuesta respecto a ellos. No obstante, si bien es cierto la pregunta alude a una multitud, nosotros no podemos perder el objetivo, razón de ser de la Escritura, que es Cristo, Cordero Vencedor. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos ante una de las escenas más extraordinarias y multitudinarias del trono celestial, donde hay un coro enorme, universal, multicultural, multilingüal en el cielo, con un componente unificante, y es todos vestidos de ropas blancas y adorando en múltiples idiomas al mismo Cordero Vencedor que está sentado en el trono. Es maravilloso el espectáculo, no solamente a la vista del apóstol Juan, sino al oído del apóstol. Vista y oído recreado en este culto celestial, no solo con esta muchedumbre universal, sino luego con un coro angelical. Y ante ese espectáculo, la pregunta del versículo 13 es: ¿qué es esto? Y yo quiero que nos centremos con esa pregunta para poder descifrar este texto. ¿Qué es esto? Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. Ante diversas realidades, ante diversas circunstancias, ante misterios de la vida, ante circunstancias que no podemos entender o comprender, ante realidades que nos son desconocidas, nosotros decimos: ¿y esto qué es? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Tenemos una pregunta. La pregunta la va a formular uno de los ancianos en el trono celestial. ¿Recuerdan cuántos ancianos hay? 24. 24 ancianos engalanan el trono celestial alrededor del que está sentado en el trono. Estos 24 ancianos, hemos dicho que claramente podemos descifrar o determinar que ellos representan la Iglesia Universal de todos los tiempos, que son los ancianos representativos, oficiales, redimidos por gracia, que ejercen autoridad y que simbolizan los creyentes salvos de todos los tiempos, desde Génesis hasta nuestros días. 24 ancianos. Uno de ellos, dirigiéndose a Juan, le expresa una pregunta retórica, pero es una pregunta descriptiva, es una pregunta cualitativa, es una pregunta investigativa, para saber qué es lo que está pasando y quiénes son estas que están allí en el trono celestial. Uno de los ancianos, ¿cuál es? No sabemos, no se nos dice. Si este anciano pertenece a la iglesia salva del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, eso no es importante. Parece ser que este anciano hace una pregunta que Juan no va a poder responder. Parece ser que la pregunta tiene una intención clara, y es identificar la incomprensión o incapacidad del apóstol Juan para responder a la pregunta. Muchas veces nosotros hacemos preguntas así, que sabemos que no van a ser resueltas.
Pero muchas veces la Escritura nos plantea preguntas que son las que en la academia o en la gramática se conocen como preguntas retóricas, es decir, preguntas que buscan socavar la conciencia del interlocutor, pero que sabemos a ciencia cierta que no van a poder ser resueltas por él, sino que más bien van a hacer un aprestamiento o una disposición académica o intelectual para que él se prepare para una respuesta. Esa es la intención de la pregunta. La intención de la pregunta no es que Juan responda, porque evidentemente Juan no va a poder responder. Indudablemente, si se nos preguntara a nosotros lo mismo, tampoco podemos responder. Si a ti se te hiciera esa pregunta, ¿tú qué dirías? No sé. O quizás como Juan va a responder en el versículo siguiente, tú lo sabes. O si no sabes tú. Indudablemente la pregunta no es una pregunta de sí o no, una pregunta abierta, una pregunta cerrada, perdón. No es una pregunta para mostrar la capacidad intelectual de respuesta o la velocidad de respuesta de Juan. El propósito de la pregunta no es demostrar que Juan es un ávido discípulo de Jesús con un amplio conocimiento y con una prontitud para responder, con un cociente intelectual alto que va a poder responder con veracidad. El propósito de la pregunta es mostrar que Juan no puede responder, que ningún anciano puede responder y que ninguno de la multitud puede responder, ni ninguno de nosotros puede responder. Es decir, el propósito intencional de la pregunta descriptiva y cualitativa es mostrarnos que solo uno tiene la respuesta a esta enorme pregunta, a esta pregunta retórica casi existencial. Es decir, el propósito de la pregunta no es centrarnos en la multitud, sino en quién puede responder semejante interrogante. Y el único que puede responder un interrogante de tal magnitud no puede ser ni más ni menos, sino el que está sentado en el trono, el Cordero vencedor. ¿Me hago entender? Por eso les dije inicialmente que el propósito de la pregunta no es distraer la atención hacia la multitud, sino más bien llamar la atención hacia quien puede responder la pregunta, es decir, Jesucristo. Cuando nosotros participamos del estudio del libro de Apocalipsis, con mucha facilidad nos podemos distraer. Hemos dicho que Apocalipsis es como una obra de teatro, es como una cinta, ¿sí? Cinematográfica, donde tenemos que estar supremamente atentos para no perder ningún detalle de vista, de color, de audición en todo lo que se está diciendo. Pero con facilidad nos podemos distraer. Rápidamente alguien diría, el capítulo 4 está dedicado a Cristo y el capítulo 5 a los creyentes. El capítulo 6 a Cristo y el capítulo 7 a los salvos. Y hacemos una dualidad dicotómica que nos distrae del propósito central. Pero yo quiero que volvamos otra vez al centro, y el centro es el que está sentado en el trono. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, es muy interesante que un anciano X de esta multitud que está en el trono se dirija a Juan el apóstol para hacer una pregunta directa, específica. No dice que uno de los ancianos habló preguntando, claramente dice me habló y me preguntó o me dijo. Es decir, es una pregunta con un destinatario preciso, en este caso el apóstol Juan. Y la pregunta es clara, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo quiero que nosotros respondamos tres aspectos con relación a la pregunta. La pregunta tiene por lo menos tres aspectos en su respuesta. Uno tiene que ver con la identidad. ¿Quiénes son? ¿Sí? La segunda tiene que ver con la procedencia. ¿De dónde han venido? Y la tercera tiene que ver con la preservación. Para que ellos estén a ese momento o en ese preciso lugar es porque han sido preservados. ¿Sí? Entonces, identidad, procedencia y preservación vamos a responder a través de la pregunta, pero la pregunta que nos vamos a formular hoy, que vamos a jugar en el juego de palabras que suelo usar, es ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Es una pregunta interrogativa, es una pregunta
exclamativa también, pero también pudiera ser algo así como en un lenguaje un poco más castizo, como nosotros solemos decir, ¡guau! Lo usamos en nuestro español. Es una expresión común, especialmente de los jóvenes. ¡Guau! ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¡Qué sorpresa! ¿Sí? ¡Qué espectáculo! ¡Guau! Esa pregunta no solamente se da en Apocalipsis, capítulo 7. Esa pregunta expectante, asombrosa, maravillosa, la dijeron al unísono los hebreos cuando recibieron por primera vez el maná después de haber salido de la esclavitud en Egipto. Cuando ellos salieron de la esclavitud, después de estar presos por el faraón, mes y medio anduvieron errantes sin tener mucho que comer. Dios los alimentó milagrosamente, pero estaban pasando realmente necesidades y ellos clamaron a Dios y dijeron, Señor, nos morimos de hambre. No era para menos. Mes y medio estaban pasando grandes necesidades porque Dios intencionalmente estaba formando el carácter de ellos. Pero un día el Señor hizo que descendiera un alimento maravilloso, multivitamínico, nutritivo, con todos los componentes para que ellos vivieran saludables y para que fuera el manjar más delicioso y extraordinario a su paladar y a su vientre. Y cuando ellos se levantaron en esa mañana temprana, se encontraron con un espectáculo por todos los alrededores del campamento y la pregunta colectiva de la multitud hebrea fue, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿Y saben qué era? Maná. ¿Y saben qué significa maná? ¿Qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Y por 40 años ellos no supieron qué era eso. Pero todos los días se levantaban y decían, ¿qué es esto? Y recogían, tostaban, molían, cocinaban, amasaban y comían. Y al otro día se levantaban y decían, ¿qué es esto? Y así vivieron 40 años en el desierto. ¿Alimentándose de qué? ¡Guau! De la sorpresa, del milagro, del misterio, de cómo Dios alimenta y sustenta a su pueblo, de cómo Él los alivia de sus congojas y cómo les provee. No ha habido científico ni nutricionista que logre descifrar qué era eso. No hay ningún alimento que se parezca hoy a esto. Algunos dicen que era como un líquen del desierto, pero si se hace el estudio, pues esos líquens no tienen ese cereal permanente o esa semilla permanente, sino por alguna estación o algún periodo. Pero estos hebreos se alimentaron 40 años en todas las estaciones, en todas las épocas del año. No había un tiempo de cosecha y otro tiempo que no había. No hubo un tiempo que tuvieron que almacenar, no, sencillamente todos los días se levantaban y ¿qué decían? ¿Qué es esto? Y cogían su vasija, iban temprano, salían a las afueras del campamento y recogían. ¿Cuánto recogía cada jefe de familia? Un gomer por persona. Es decir, una tacita, una porción individual por cada miembro de la familia. Tenía que afanarse a recogerlo bien temprano, porque si esperaba que saliera el sol en el desierto, ¿se acuerdan qué pasaba con esto? Se derretía y ya se perdía, no se podía. Rápidamente, los jefes de familia, las cabezas de familia se levantaban y rápidamente salían con su vasija a recoger. Pero la exclamación diaria es, ¡guau! ¿Qué es esto? Que no falta. No lo cultivamos, no lo sembramos, no hemos hecho nada para que esté ahí. Sin embargo, Dios lo provee de manera milagrosa, de manera sobrenatural. ¿Y qué era? Pues el alimento que venía del cielo. La pregunta que el anciano le va a hacer a Juan es,
¿qué es esto? ¿Cuál es el asombro de este anciano que genera semejante interrogante en este día dominical, en el culto celestial? Al ver el enorme espectáculo de una multitud vestida de ropas blancas, no centrada en sí mismo, sino centrada en el que está en el trono, que es Jesucristo. Luego ver la intervención doxológica de los ángeles en el cielo, el anciano, mirando fijamente a Juan, pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Guau! Ninguna filarmónica se parece a este coro universal en el cielo adorando al Cordero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo primero que alude la pregunta es a la identidad. Es decir, ¿quiénes son estos? Los hebreos por 40 años no supieron ni de dónde venía el maná, ni qué era, pero se alimentaron. Y Dios les ordenó guardar una pequeña porción en el arca de la alianza para que cuando sus hijos les dijeran, ¿qué es esto? Ellos les dijeran, pues no sabemos, pero ¡guau! Dios nos alimentó. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes piensen que la redención tiene una similitud análoga con esta realidad del pueblo en el desierto. La redención es lo mismo. ¿Qué es esto? Que siendo nosotros pecadores, Cristo nos haya perdonado. ¿Usted no se ha preguntado qué es esto? Porque usted no tiene mérito para ser salvo. Usted no tiene sangre azul o ningún tipo de razón para usted poder ser elegido. Usted y yo hemos sido salvos exclusivamente por la gracia de Dios. Es decir, es inmerecida, es incomprensible, es impagable, es todo lo que usted pueda imaginar. Frente a la salvación, usted, ¿qué es lo único que puede decir? ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo siendo pecador, el Señor me haya redimido. ¿Qué es esto? No tengo mérito, sigo siendo pecador, sigo obrando mal, pero el Señor me otorgó salvación. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Y cuál sería la respuesta que Juan esperaba y que el anciano esperaba? Bueno, estos son los salvos. No se va a dar la respuesta en este versículo, pero es la respuesta que nosotros pudiéramos atinar porque conocemos el contexto. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Ahora la pregunta es, ¿el anciano no sabía quién era? El anciano estaba en el cielo, hacía parte de los oficiales del trono celestial. Desde el capítulo 4 hemos visto a los 24 ancianos postrándose, adorando y reconociendo al que está sentado en el trono. ¿El anciano no sabía quiénes eran? La pregunta es, ¿Juan no sabía quiénes eran? ¿O Juan sí sabía quién era? Ustedes no saben quién soy yo. Hubiera podido responder Juan. Pero el propósito nuevamente no es que hayan respuestas individuales. El propósito no es que salga a flote el conocimiento que tenemos. Que muchas veces hacemos preguntas y rápidamente tenemos respuestas, posiblemente verdaderas, exactas, pero el propósito no es eso. El propósito es alimentar la conciencia y mostrarnos quién es el que tiene la respuesta precisa. Ahora, ¿quién es el único que va a poder responder? ¿Los beneficiarios o el autor del beneficio? La pregunta no alude a los beneficiarios. La pregunta alude al autor del plan, es decir, a Cristo Jesús. En tal sentido, es un despropósito que Juan se atreva a responder. Porque si Juan responde, estaría alardeando de un beneficio del cual él no es el autor ni tiene mérito alguno. ¿Me hago entender? Es decir, el desafío aquí para Juan y para los ancianos no es a responder. El desafío es a tomar conciencia del beneficio
y del autor del beneficio en completo silencio de adoración. Capítulo siguiente nos va a hablar del silencio en el cielo. El silencio expectante que no amerita ninguna intervención de sonido, sino más bien el solemne y reverente silencio ante quien nos ha otorgado semejante beneficio. ¿Qué es esto? Ahora, hermanos queridos, estamos ante un culto celestial. Ese culto celestial no amerita ningún tipo de distracción, ni siquiera con preguntas que socaven nuestra conciencia, ni siquiera con preguntas genuinas que surgen de nuestro corazón. Si hay preguntas, ¿qué dice la Escritura? Guarda silencio y escucha con atención. ¿Tienes preguntas hoy? No intervengas, guarda silencio. Silencio y sujeción son dos principios esenciales del carácter de los elegidos y del carácter, por supuesto, del pueblo que adora en la presencia del Señor. ¿Quiénes son estos? En primer lugar, la pregunta se dirige hacia la identidad de los que están allí. Son muchos, no sabemos quiénes son, pero tienen una identidad común. ¿Cuál es esa identidad? Elegidos por gracia para estar en la presencia del Cordero. La identidad que nos es común a todos los creyentes es la elección. ¿Y cuándo se dio la elección? ¿Antes, durante o después? Antes, dice la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo. Siendo que la identidad de los salvos o de los elegidos es conocida por aquel que determinó el plan, ¿quién es el único que puede responder? El que los eligió, no los elegidos. Y yo quiero llamar la atención, porque nosotros tenemos la tentación de competir por el conocimiento, y tenemos la tentación de no guardar silencio, y más bien de intervenir y de responder y de hacer eco de nuestro conocimiento, sin comprender que debemos guardar silencio porque somos beneficiarios, no benefactores. Y solo el benefactor tiene el derecho, la autoridad y la veracidad en tomar la palabra y darnos la respuesta. Y es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Las huestes de redimidos en el cielo están impecablemente vestidos con ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? Éxodo 13, 16, 13 al 15 dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y Números 11:9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y luego un texto más que yo quiero que lo leamos, Éxodo 16, 19 al 30, me pueden acompañar en sus Biblias. Dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos, como es común, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y para los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para la mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo,
para Jehová hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar los mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Amén. ¿Qué es esto? Ahora, ¿por qué yo hago una relación? Porque los que están en esta multitud, en este episodio narrado en el capítulo 7 de Apocalipsis, son ni más ni menos aquellos que fueron alimentados milagrosamente por el Señor. Es decir, aquellos elegidos, alimentados y nutridos por el poder de Dios milagrosamente, son sostenidos y llevados hasta este preciso momento de estar en el trono celestial. Hay una relación directa entre el pueblo preservado en el desierto y el pueblo en la presencia de Dios adorando eternamente al Redentor. No son 2 multitudes distintas. Recuerden que al comienzo del capítulo 7 hicimos claridad que la multitud de los 144,000 y la otra multitud descrita posteriormente a partir del versículo 9 no son 2 multitudes, sino que es una misma multitud redimida y elegida por gracia. De igual manera, en este episodio estamos diciendo, los que están vestidos de ropas blancas son los mismos que Dios durante el desierto alimentó y preservó. Es el remanente que Dios providencialmente cuidó y que ellos decían: ¿qué es esto? Ellos desobedecían, ¿y qué hacía Dios? Los preservaba. Ellos desobedecían, pero Dios hacía que todos los días hubiera maná, excepto del 7º día. ¿Qué es esto? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Cuál es la respuesta? Previa a la respuesta que vamos a recibir oficial. ¿Quiénes son los que están allí? Los elegidos, los salvos, los que a Dios le ha placido desde la eternidad destinar para este conocimiento y traerlos a la gracia salvadora sin ninguna intervención de parte de ellos y sin ningún mérito de parte de ellos. Por eso ellos se sorprenden. Si usted cosecha la tierra, usted está preparado para recoger la cosecha. Usted cultiva, siembra y usted sabe en qué época viene la cosecha y está preparándose para la cosecha, y cuando recibe la cosecha usted no se sorprende. Sencillamente, ¿qué dice? Yo me la esperaba. Es que yo trabajé duro, es que yo invertí y ahí está la cosecha, ahí está el resultado. Pero si tú no has sembrado, no has cultivado, no te has esforzado y no has hecho nada, y ves la provisión, ¿tú qué dices? ¡Wow! ¿Qué es esto? Que no he hecho nada, pero Dios me sustenta. Ese es el milagro de la salvación. Es el milagro de la providencia de Dios, es el milagro del pacto aplicado, determinados de la eternidad a favor de los elegidos, y por eso el anciano y el apóstol Juan se sorprenden. Ahora, en un sentido, el anciano y el apóstol son lo mismo, porque el anciano era un oficial, representante de los redimidos. Juan es un redimido y Juan es un oficial. Si decimos o atinamos a pensar que los 24 ancianos son la representación de los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, pues Juan era apóstol. Entonces Juan sería un anciano también. Entonces, en un sentido, pudiéramos decir que un anciano le pregunta a otro anciano: ¿y esto qué es? Y luego los 2 ancianos, junto a los otros ancianos, guardan silencio porque el Señor tiene la respuesta. Es decir, los ancianos no tenemos la respuesta la tiene nuestro Dios a través de su palabra. ¿Qué es esto? El segundo aspecto de la pregunta es: ¿de dónde han venido? Y me gustan mucho las preguntas, porque las preguntas, además de ser retóricas, son como las preguntas casuales que nosotros hacemos y un poco despectivas.
un poco mostrando nuestra ignorancia, nuestra sorpresa, nuestra expectación ante algo. Cuando nosotros llegamos a un lugar y algo nos sorprende, nosotros siempre preguntamos, ¿y esto qué es? ¿O qué pasó? ¿O quiénes son? O si alguna visita nos llega, nosotros rápidamente, ¿y eso por qué? ¿Sí? ¿O qué aconteció? Son como preguntas genuinas que surgen para mostrar toda nuestra expectación, nuestra ignorancia, pero que son del común de las relaciones nuestras. ¿Esto qué es? Es justamente un anciano, posiblemente el que está más cerca a Juan, que se dirige, siendo Juan anciano, juntamente con él, y le pregunta, ¿usted sabe? ¿Usted sabe quiénes son estos que están acá? ¿Usted sabe de dónde han venido? Y es interesante porque luego de la procedencia, de la identidad, se procede a hacer una pregunta conexa y es la procedencia. ¿De dónde han venido? Es muy sorpresivo para los ancianos ver una multitud innumerable de seres que no son ángeles, pero que no son seres corruptibles en este episodio de la escena, sino que son seres transformados o glorificados, uniformemente vestidos y todos en función del Cordero vencedor. ¿Quiénes son? Ellos sabían, pero hay algo nuevo, novedoso en el episodio que ellos no logran descifrar. ¿De dónde han venido? El versículo no nos va a responder, cierra con interrogante, pero el versículo nos permite responder a la luz del contexto precedente, y es una multitud incontable de hombres y mujeres de todos los pueblos, las tribus, las naciones y las lenguas. Versículo 9. Después de esto miré, y vi que una gran multitud, la cual nadie podía contar, en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, Juan sí sabía. El otro anciano también sabía. No obstante, aunque la descripción previa amerita una respuesta acertada de parte de Juan, el propósito en este momento de la interrogación no es la respuesta de ellos, sino la centralidad del autor del plan de la redención. Procedencia. ¿De dónde han llegado estos? ¿De dónde llegaron? De todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas y de todas las naciones. ¡Qué espectáculo maravilloso! Cuando hay espectáculos como los Juegos Olímpicos, donde vienen personas de todas las naciones o de la mayoría de las naciones, es apoteósico el espectáculo, es novedoso, es maravilloso, es sorprendente. Si ustedes vieron en los pasados Juegos Olímpicos la inauguración, es una inauguración extraordinariamente deslumbrante, espectacular. Diríamos, ¡guau! Ante un episodio tan pasajero, tan efímero como los Juegos Olímpicos, que después de 21 días se cerró, se apagó la llama olímpica y todo se olvidó, para recibir un premio corruptible, un honor temporal, efímero, a veces de simplemente segundos, pero todos decimos, ¡wow! 207 naciones representadas en los pasados Juegos Olímpicos, ¡wow! Colores, idiomas, prácticas, hábitos. Por supuesto, no todos estaban uniformados, ni todos estaban en función de un propósito colectivo, sino de un propósito individual, la honra para su propia nación, levantando la bandera de su propia nación, cosa que no acontece en este espectáculo, que sí es maravilloso y que sí es sublime y celestial, porque en primer lugar todas las delegaciones están vestidas de manera que no se puede saber de qué nación son. Si tuvieran allí el amarillo, azul y rojo, ¿qué diríamos? Ahí está la colonia nuestra, yo pertenezco a eso. Juan no encontró la bandera palestina o hebrea para decir, mire, ahí están los nuestros. Todos, absolutamente todos, vestidos de igual manera, concentrados en un mismo propósito, de tal manera que la pregunta es,
¿De dónde vinieron? ¿Por qué tantos? ¿Por qué una multitud tan innumerable? Hablando múltiples idiomas, pero sin saber de dónde han venido. Hermanos, esta descripción es nada más ni nada menos la presencia incomparable de todos los redimidos en la presencia del Señor, en el trono celestial, adorando al Cordero, testificando que han sido redimidos. No solamente fueron elegidos, sino que efectivamente fueron redimidos. Porque una cosa pudiera ser la elección y otra cosa la aplicación práctica de la elección. Si solamente se sabe quiénes son, su identidad, diríamos elegidos. Pero no solamente se responde a la identidad, se responde también a la procedencia. Es decir, llegaron de lejanas tierras, de distintos lugares, de todos los rincones del universo. Es decir, el plan determinado ha sido un plan ejecutado. Y al ser ejecutado, los redimidos están en la presencia del Cordero. No hay sombra de duda de que los que están allí han sido redimidos. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando preguntaron el pueblo en el desierto recogiendo esta semilla menudo? ¿Qué es esto? Y el otro le decía, ¿qué es esto? No sé, ya tengo mi porción. Y se iban y lo preparaban. Dice la Biblia que Dios les hizo llover maná del cielo. Y ese maná es llamado en la Escritura el pan del cielo. ¿A qué se compara? A la palabra de Dios. Se compara a Cristo. Algunos dicen, no, es que en la madrugada en el desierto hacían unos vientos y esos vientos traían esa semilla de otras regiones. Eso no dice la Biblia. Algunos dicen, no, es que por esa época, en el lugar exacto donde ellos estaban, habían unos líquens que producían como esas escamas o esa semilla y entonces ellos las cogieron y se alimentaron. Eso no dice la Biblia. Otros dicen, no, eran como unos pequeños arbustos del desierto que producían esa semilla y ellos aprendieron a comerlas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que les llovía del cielo. No dice que ningún viento las traía, como sí traían las codornices, ¿no? El maná venía del cielo, llovía en la madrugada. Era un grano menudo. Se le llama en la Escritura el grano del cielo, el pan del cielo, el alimento celestial o el alimento de los poderosos. Esos son sinónimos que la Biblia llama. ¿De dónde venía entonces? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Dudamos? Si decimos que era un viento, si decimos que era un líquen del desierto, si decimos que era un arbusto del desierto, ¿qué estamos diciendo? Que no era provisión celestial. Y que hoy pudiéramos encontrar en alguna región del mundo ese mismo alimento. Por supuesto hay alimentos que cumplen algunas de las características, pero no todas. Porque dice que era hojaldrado, que era vistoso, que era como una perla y que era aceitoso. ¿Qué alimento cumple esas características? Si hubiese sido un simple cereal, el pueblo no hubiera permanecido tan vigoroso y tan fuerte. No era solo un cereal, tenía todos los componentes nutritivos. No solo era cereal, era también un almidón, era también proteína, era todos los componentes de la tabla alimenticia, tenía ese alimento. ¿De dónde podía provenir? Del cielo. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, ¿quién es nuestro maná? Y cuando vemos a Cristo decimos, ¿qué es esto? Es nuestro maná. Es nuestra expectante sorpresa misteriosa que recibimos del cielo. Así como el maná llovía del cielo, Cristo descendió del cielo. Y fue al cielo de tal manera que nosotros podamos entender. Salmo 78, 24 y 25 dice, e hizo llover sobre ellos maná
para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Fue tan extraordinario el espectáculo diario por 40 años que los hebreos presenciaron, que cuando llegaron a la tierra prometida, ellos tuvieron que trabajar la tierra y no estaban preparados para trabajar. Ese alimento, en lugar de llenarles de vigor y de gozo y gratitud, los volvió un tanto perezosos, negligentes, que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, salieron con su vasijita a recoger. Y ¡guau! No encontraron nada. Pero tenían tierra y tenían semillas y tenían que cultivar. Se acabó la provisión celestial. No porque Dios no tuviera más, sino porque Dios estaba formando al pueblo. Tenían que trabajar. Igual pasa con nuestros hijos. Van creciendo, tienen que trabajar, porque la fuente del hogar se acaba y ellos tienen que salir a proveer. Igual pasa cuando cumplimos los 18 años. Tenemos que salir a trabajar. Porque tenemos que ver cómo hemos sido formados y provistos por Dios. Queridos hermanos, estos que están aquí, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Qué es esto? Y la respuesta previa que tenemos es: vienen de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos y de todas las tribus, como cumplimiento fidedigno de la elección. Es decir, fueron elegidos, fueron redimidos. Aquí están. Como dice Jesús, todos los que me diste, ninguno se perdió, aquí están. Salmo 105:40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. No dice que de una aceituna, no dice que de un arbusto del desierto, no dice que era un viento pues del desierto que traía estas semillas de otras regiones. No, pan del cielo. Y luego Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Algunos dicen que este era el alimento de los ángeles, o que era el alimento de los nobles, es decir, de los más finos reyes de la época. ¿Quiénes comieron ese alimento celestial? Los creyentes. Hermanos, Dios nos alimenta bien, nos nutre bien. ¿Para qué nos nutre bien? Primero, para que podamos adorar a aquel que nos eligió, para que podamos ser testigos fieles y para que estemos vigorosos y fuertes, porque vienen pruebas y adversidades. Y ante las pruebas y adversidades, lo único que nos va a sostener es el alimento celestial. Y ante la prueba, ninguno sucumbiremos. Ante las adversidades, ningún elegido se perderá. Y lo único que podemos decir es: ¡guau! ¿Qué es esto? Pasé por la prueba, pero no me fundí, sino que la prueba nos afirmó y nos refinó. ¿Por qué? Porque nosotros somos alimentados por nuestro Padre Celestial. ¿No es eso maravilloso? Y termina el día glorioso de la cosecha y los ancianos se preguntan: ¿qué es esto? Se supone que los ancianos saben porque están allá, hacen parte del coro, hacen parte de los tenores, pero ellos mismos ahí en un intervalo al final de la doxología terminan diciendo: ¿qué es esto? Que no soy un espectador, sino que yo participo activamente del alimento celestial, pero también de la adoración celestial. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Miren, el mismo pueblo de Dios se pregunta: ¿para qué sirve la ley? ¿O qué es esto? Nuevamente, esta es la norma de Dios, es el alimento escrito que el Señor nos dejó para que vivamos por él. Génesis capítulo 48, 8 y 9. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos
que Dios me ha dado aquí, y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Yo le pregunto, ¿Jacob no sabía que esos eran sus nietos? Claro que sabía, eran sus nietos. Pero él pregunta, ¿quiénes son? Hermanos, hay muchas preguntas que la Escritura nos plantea, pero yo quiero que ustedes recuerden, siempre que la Escritura plantea preguntas, no es para que rápidamente digamos yo sé, como en un concurso, como en una competencia. Cuando la Escritura nos plantea preguntas retóricas, lo único que debemos atinar es a inclinar nuestro rostro, guardar silencio, escuchar con atención la respuesta. Y si tenemos que responder, tengamos que responder cual Juan, Señor, tú lo sabes. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo Jesús a Pedro después de la resurrección? Pedro, ¿me amas? ¿Qué hubiera respondido tú? Pues claro, Señor, tú sabes. Si no te amara, no estuviera aquí. Si no te amara, no viviría para ti. Si no te amara, no creería en ti. Así responderíamos nosotros. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, guarda silencio, inclina su rostro y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Es justo lo que va a responder Juan. Es justo el método de respuesta para un creyente piadoso y temeroso de Dios. Un creyente reverente en la presencia del Señor nunca se arriesga o se apresura a levantar su mano y decir, yo lo sé. Eso lo estudié en el seminario, lo estudié en la escuela dominical. No, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que si estoy aquí es por ti y para ti. Tú lo sabes. Y por supuesto, esa misma respuesta es un acto de reconocimiento de la incapacidad de los elegidos y de una aceptación de que el mérito y la honra pertenecen únicamente al dador de los beneficios, a Jesucristo, el Cordero vencedor. Estos que están aquí, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Y quién los ha guardado para que estén hasta aquí? La preservación. Y si ustedes están notando, estamos hablando de la elección, la redención y la glorificación. ¿Quiénes son? Los elegidos. ¿De dónde han venido? De la redención, de la cruz, de la aplicación real del efecto del plan pactual de la redención. ¿Y hasta dónde han llegado? Han llegado hasta la glorificación. Los teólogos llaman esto la cadena de oro, que son todas las doctrinas de la gracia perfectamente armonizadas, articuladas, perfectamente coherentes, inseparables, mostrándonos la eficacia del plan de redención. La cadena de oro no se centra en la teología, la cadena de oro se centra en la gracia de nuestro benefactor, Cristo Jesús. ¿Quién los eligió? Cristo. ¿Quién los redimió? Cristo. ¿Y quién los preservó hasta este momento glorioso? Cristo. En el capítulo 5 y 6, nosotros presenciamos una escena bastante interesante, un poco dolorosa, exclamativa, expectante, que eran las almas bajo el altar de los mártires, la sangre que testificaba de ellos. No obstante, aunque esa era como una carnicería, como un lodazal de sangre que atestiguaba de la muerte, del martirio y del dolor, en este episodio hay un testimonio y es de victoria. La multitud está en pie. La multitud está vestida de ropas blancas. La multitud tiene palmas en las manos. Y la multitud tiene palabras de júbilo en sus labios para el Redentor. ¿Qué es esto? En el capítulo 5 y 6, en el quinto sello, la pregunta sería, ¿qué es esto? Con las manos en la cabeza. ¿Qué es este sufrimiento? ¿Qué es este dolor? ¿Qué es esta amargura? ¿Qué es esto por lo que tiene que pasar el creyente? Pruebas, adversidades, tentaciones, persecuciones, desvelos. ¿O no pasan ustedes eso? Y de manera exclamativa
diríamos, ¿qué es esto? Tanto dolor. Pero en este episodio, en esta escena posterior es, ¿qué es esto? Que el dolor del creyente y la sangre, la tortura y las lágrimas del creyente se transforman por el mismo poder del Evangelio en el canto triunfal de los redimidos. ¿Qué es esto? Hermanos queridos, la parte final de esta interrogación nos lleva a la glorificación. La Escritura va a decir que lo que tenemos aquí es una leve tribulación momentánea, que produce un cada vez y mayor peso eterno de gloria. Amén. Puede que la prueba suya aquí dure 80 años, es probable, o 90 si es más robusto, ¿no? Pero esa prueba es leve y temporal y efímera, comparable a la gloria venidera. Estamos aquí ante el cierre, ante la consumación del plan perfecto, evidenciado por la glorificación. Todos glorificados, todos vestidos con ropas blancas, todos victoriosos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Y la única respuesta es, ellos han sido glorificados. Ellos han vencido. La pregunta es, ¿ellos vencieron? No, ninguno venció. Uno venció. Pero el que venció les hizo más que vencedores y les tiene allá. Hermanos queridos, esta multitud de hombres y mujeres, esta escena, este espectáculo, lo único que honra es al Redentor, a Cristo Jesús. Ninguno, ni Juan, ni el otro anciano, ni ninguno de los otros ancianos, ni otro de la multitud pudiera levantar la mano y decir, mire, yo estoy aquí porque vine, o yo estoy aquí porque creí. Todos, como lo describe el texto anterior, incluyendo los ángeles, tienen que doblar sus rodillas, inclinar su rostro y decir, tú lo sabes. Amén. Hermanos queridos, esto, desde las metodologías académicas contemporáneas y las ideologías dominantes, sería la más crasa ignorancia de un oficial de la iglesia. Que se le pregunte quiénes son y que no sepa responder. O que traslade su respuesta. No, yo no sé. ¿Qué dicen hoy los pedagogos? Por lo menos si no sabe, no lo demuestre. Dé la impresión de que sabe. Entonces cuando uno sabe cómo responde. ¿Me repite la pregunta, por favor? Para no demostrar que es ignorante y que es incapaz. Pero Juan no dijo, ¿me repite la pregunta? Juan no dijo, disculpe, estaba distraído. ¿Qué fue lo que me dijo? Juan inmediatamente dice, Señor, no sé. Tú lo sabes. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hermanos queridos, esto se llama redención. Esto se llama gracia. Esto se llama bondad inmerecida. ¿Qué es esto? Ahora, ¿cuántas veces se preguntaron los hebreos qué es esto? Todos los días. Se levantaban y lo primero que decían es, ¿qué es esto? Y posiblemente, si le decía a la esposa, mi amor, ¿qué va a hacer de almuerzo? Ella le decía, estoy haciendo, ¿qué es esto? Y estoy tostando y machacando, ¿qué es esto? ¿Quieres más? ¿Y qué diría el esposo? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que Dios nos guarde siendo inmerecedores? ¿Qué es esto que Dios nos levante cuando caemos? ¿Qué es esto? ¿Qué haríamos nosotros? Ya nos cansaríamos. Pero ¿qué es esto que nosotros somos rebeldes, somos desobedientes, somos inconformes, ingratos y el Señor nos sostiene? ¿Qué es esto? Y la respuesta es, esto es gracia. Esto es bondad. Esto no es mérito, ¿sí?
Yo no hice nada por esto. ¿Qué es esto? Que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, pero el Señor nos preserva. ¿Usted no se ha puesto a pensar que Dios debiera destruirlo así fulminantemente a usted? ¿Usted no se ha puesto a pensar cuando usted obra terriblemente mal, con incredulidad, con actitudes tan perversas? ¿Usted no se ha puesto a pensar, bueno, debiera caer un rayo y partirme? Y luego se da cuenta que no cayó el rayo, le sale más bien el sol y le brilla el sol. O que usted en lugar de ser tratado con dureza y crueldad, Dios lo trate con bondad. ¿Y cuál sería la pregunta para nosotros? ¿Qué es esto? O sea, no puede ser. Porque si fuera de otra manera, por mérito, seríamos consumidos. La pregunta es, Señor, ¿por qué no nos destruyes? Y la respuesta es, tú lo sabes, por amor a ti mismo. ¿Qué es esto? Que Dios nos siga dando alimento espiritual. Que hoy nos traiga aquí y nos dé alimento espiritual. Que hoy nos sustente para nosotros salir a vivir una semana más. Que mientras el pueblo vagó literalmente, eran unos vagos, la Biblia lo dice, vagó 40 años en el desierto. ¿Qué hacía el Señor todos los días? Les daba un alimento milagroso, un alimento nutritivo. La única respuesta a esto es gracia. ¿Qué es esto? Gracia. ¿Qué comió el pueblo durante 40 años? Gracia. ¿Cómo nos alimenta Dios hoy? Con gracia. ¿Y cómo hará que lleguemos hasta el destino final? Por gracia, no por mérito en absoluto. Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y Deuteronomios 8:13 y 16. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y Números 21:5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y vamos a terminar con ese texto. Miren la actitud, lo que llama la escritura la prevaricación. ¿Cómo sustentó Dios al pueblo? Con pan de nobles. Pero el pueblo, ¿qué dijo? ¡Qué fastidio de comida! ¡Qué pan tan liviano! ¡Qué pan tan básico! Hermano, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Y lo hacemos con la comida que Dios nos provee. ¿Cuántas veces te sientas al comedor y en lugar de dar gracias, desprecia la comida? O la volteas así y dices, yo no quiero esto. ¿Lo has hecho? Eso hizo el pueblo. Y Dios dice, por eso los puso a pasar hambre en un periodo. Por eso los probó. Por eso muchos murieron. Y dice que mandó serpientes ardientes, víboras del desierto, que los mordían y morían como castigo por haber despreciado la comida. Pero no solamente despreciamos la comida en la mesa, despreciamos el pan espiritual. Cuando no leemos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Despreciando el pan diario. Cuando no participamos de la mesa del Señor, ¿qué hacemos? Despreciamos la mesa del Señor. Cuando nos parece poco reunirnos, congregarnos o no. Cuando faltamos a la iglesia, cuando faltamos a la mesa del Señor, ¿qué estamos diciendo? Este pan es liviano. Yo prefiero el paseo, el centro comercial o el descanso. ¿Y saben qué viene? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice, Jehová Dios envió serpientes
y murió mucho pueblo porque ellos hablaron contra Dios y contra Moisés. Cuando despreciamos el alimento de la mesa, cuando despreciamos el alimento en la iglesia, ¿contra quién estamos? No es contra la iglesia ni contra los ancianos. ¿Contra quién estamos? Contra Dios. Hermanos, los varones hebreos no podían salir tarde a recoger. Si dormían hasta tarde y se levantaban, ¿qué pasaba? No había alimento. ¿Qué debían hacer? Madrugar. ¿Y a qué hora sale el sol en el desierto? Un poco más temprano que acá en tierra fría. Tenían que salir temprano. ¿Qué nos enseña el Señor? Diligencia, esfuerzo, compromiso. ¿Por qué nos cuesta tanto madrugar? ¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos a trabajar, a agradecer al Señor y a disfrutar de sus beneficios? ¿Por qué? Porque no hemos entendido las bondades, la riqueza nutricional del alimento que Dios nos da y la abundancia como Él nos nutre. Hoy nos nutre a través de predicadores, a través de su palabra, pero dice la Biblia que estamos caminando rápidamente hacia el banquete celestial de las bodas del Cordero, donde Cristo mismo presidirá. Y allí diremos, como hoy decimos, ¿qué es esto? Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y quisiéramos unirnos a los hebreos en el desierto con esa cara de sorpresa, diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo nos alimentas? Con milagros, con misterios. Nos das alimento celestial, no es liviano, es nutricional, es apetitoso, es deleitoso, es un manjar que tú nos das cada día para que vivamos vigorosos y fuertes y podamos vivir para ti. Pero Señor, esa pregunta, esa exclamación expectante, ¡wow! ¿Qué es esto? Se torna en nuestra maldad en una expresión de admiración y de humillación. ¿Qué es esto? Que pudiendo ser destruidos no nos destruyes, sino que nos preservas. ¿Qué es esto? Que yo obrando tan mal y siendo tan rebelde, tú me sustentes. ¿Qué es esto? Pero Señor, nos llevas rápidamente a mirar la escena celestial y a poder decir junto con los ancianos, ¿qué es esto? Que habiendo podido morir en el desierto, nos hayas traído hasta la gloria celestial. ¿Qué es esto? Que no morimos en nuestras miserias y pecados, sino que nos preserves hasta el día glorioso de tu venida. ¿Qué es esto? Gracia y gracia sobre gracia. Esa es la respuesta. Esa, Señor, es nuestra humillante y admirable respuesta. Señor, cuánto nos humillas por tu palabra. Pero tu palabra dice que es necesario que nos humilles para ser exaltados por ti. Que es necesario que nos humilles y nos bajes hasta poner rostro en tierra, como los ángeles. Que nos humilles hasta tocar el piso y tocar fondo. Que nos humilles en diversas situaciones que tú usas en tu diversidad metodológica, para que al ser humillados con las enfermedades, con las crisis, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con la prueba, ningún elegido se fundirá, sino que todos saldrán refinados y afinados y confirmados para estar en este espectáculo, en este coro universal, en esta celebración eterna, a aquel que logró semejante propósito. Te damos gracias, Señor. Humíllanos tú para que no seamos humillados con el mundo, sino que seamos exaltados contigo y levantados hasta la gloria eterna. Haznos entender el Evangelio y a saber cómo tú trabajas en nuestras vidas
y a favor de tu pueblo, no para la gloria nuestra, sino para la gloria tuya, de quien son y quien merece toda la adoración y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.